de a poquito empiezan a construir en qué año. Y en ese año, o sea, yo en esa época los terrenos se hacía lo que se llamaba una licitación pública. Entonces, parecido a como se hizo en Manantiales. Sí. Y yo pido este terreno en el año 79, más o menos. Y fue muy cómico porque el plano de esta casa el primer plano lo hizo Maigüero. Entonces él hizo la casa, pero yo me casé con la dueña, una cosa así. Él le dio la idea. Claro, entonces la idea mía era que, claro, yo era soltera, era una alpina porque era todo techo y era fácil de hacerlo. Pero claro, en esa época se construía con bloques, había un tiempito para construir, y claro, no había bloques en el pueblo. Así que los bloques que están en estas paredes me los prestó en ese momento gente que tenía bloques y que después yo se los fui devolviendo. Uno de ellos fue Enrique Fosforito García, el otro fue Julio Escobar, Julio y Mabel, que tenían bloques que no los iban a acusar. Bueno, después nosotros así que las paredes, y el que hizo la casa fue don Andrade. Y eso fue en el año 81 más o menos. En esa época también, una de las cosas que fue importante es que la Caja de Previsión Social daba créditos a los afiliados. Entonces, con ese crédito, yo no me acuerdo si, creo que pagué la madera, no me acuerdo, pero la mano de obra la pagamos con eso, con el crédito que sacamos de la Caja de Previsión. Y la cuestión es que yo nos casábamos en enero del 82 y yo me mudé en diciembre del 81 acá, que lo único que... Es más, el techo, habíamos comprado, con mi papá era carpintero, todas las maderas las compré en Buenos Aires, y las chapas y demás, con una persona conocida de mi padre, que hizo el cálculo. Claro, las mandaron por barco, eso vino en el año 79. Las maderas y la batata, el Citroën viejo, vinieron por barco hasta Gallegos. Y después vinieron acá por transporte, y gracias a Roy Negro, que me permitió tenerlo en el galpón de la sociedad rural, las maderas, porque te imaginas, la madera de la intemperie. Así que estuvieron un año allá, y después Pepe Erni con Cretón, no me acuerdo el nombre, Daniel no, el hermano, Héctor tampoco, Raúl Cretón. Raúl. Hicieron parte del techo, pero nos agarró el invierno y había toda una parte que estaba, porque esto tiene la madera, el tergopol, y después ponían la lana de vidrio, no sé qué, y después la chapa, faltaban poner las chapas, y había quedado toda la madera al aire. Entonces quien iba a ser mi marido, Oscar, con Tito Quiñones, en pleno julio, taparon todo con Ruberoy, se murieron de frío tapando ese techo, y finalmente lo terminamos techando nosotros, la última parte. Mira vos. Y la casa era aquella parte donde después se tenía la veterinaria, y la habitación de arriba, nada más. Todo lo demás estaba sin terminar. Así que cuando recién nos casamos era eso. Después la fuimos terminando de a poco, y en el año 2001 la ampliamos porque nacía Abril, la nieta, y nos agarró la crisis de 2001, y bueno, así que de a poco se fue terminando la casa. Y ahora que está terminada, estamos los dos solos. Pasa. Bueno, para ir ya ¿Cuántos hijos tuviste? 6, tuvimos 6. David, que es la madre del grano, me dicen, porque el autor de la bandera del pueblo, pero todo el mundo lo conoce más por Dori, la negra, la ovejita, las caricaturas.
María Iris, que es instrumentadora, Diego, que está terminando la carrera de agronomía y va a ser padre ahora en julio, Becky, que es veterinaria, Connie, que es la que estudia cine, está terminando, y Ruth, que se fue a estudiar teatro, la más chiquita, que vino después de todo, La regalona. la regalona. Así que, bueno, así que se fue este año ella. ¿Alguna vez pensaste en volverte en los primeros tiempos difíciles, por cierto? En un momento, con este buen señor que teníamos de secretario, el señor Dileo, que quien no tuvo problema con este buen hombre, hubo un momento que estuve a punto de irme. Pero después no. O sea, mi pelea era con él. El pueblo siempre me resultó, era lo que yo quería. Un lugar tranquilo, un lugar donde todos nos conocíamos, un lugar donde todo el mundo podía progresar. Era, o sea, ahora, qué sé yo, ha cambiado mucho, ¿no? No nos conocemos tanto, Sí, pero por ahí todavía hay es la cosas... pregunta que hacemos generalmente cuando vamos finalizando el reportaje, Claro. ¿no? El Calafate que uno conoció en el caso suyo en el año 77 y el de hoy. Claro. Lo que pasa es que en esa época mucha gente tenía la idea de que era un pueblo chiquito, que no había nada en el pueblo, porque nos decían que, bueno, si queríamos otro médico tenía que tener más población, porque son 600 habitantes, son 1000 habitantes. Aparte estaban que nos inundaban en cualquier momento porque iban a hacer las represas y yo iba... esa fue otra de las cosas por la que yo elegí este terreno. Es porque el agua iba a pescar desde la puerta de mi casa. Porque La cota del lago era... Con la famosa cota del lago, entonces no se asfaltaban las calles porque se iba a inundar. O sea, había todo un conjunto de cosas que hacía que la gente dijera, no quiero vivir acá. Y la famosa historia del turismo. Y sí, el turismo se empezó a generar un montón de cosas, pero lamentablemente se olvidaron que además de los turistas hay gente que tiene que atender al turista. Y lamentablemente, o sea, no se valora las cosas que tenía el pueblo. Entonces, a mí me ha pasado como docente de tener alumnos que decían, señora, ¿para qué nos hace estudiar esto? Si nosotros, más que ser sirvienta, no nos van a poner. No hay futuro. Era muy terrible trabajar con los chicos de la escuela y pensar que no hay futuro. Y por algunas algunos comentarios que escucho, da la sensación que para muchos de los chicos que todavía están en las escuelas, sienten que para ellos el futuro no está. Entonces eso es muy, muy triste. Yo en determinado momento, alguno de mis hijos, yo no quiero volver a este Calafate. Porque hay montones de cosas, claro, en la época que yo estaba en Calafate Natural, viste, peleando con un montón de cosas que se producen por desidia de la gente, porque faltan los controles, por qué sé yo, por un montón de cosas, o porque se toman decisiones sin consultar, o que las toman en otro lado sin tener en cuenta a la gente de Calafate. Y bueno, entonces, pero ya cambió. Bueno, te agradecemos tu tiempo. No. Nos gusta, como siempre, las cosas chiquitas que nos van contando de la historia de cada uno. Y en tu caso, muchos nombres diste, ¿no? Que por ahí la gente que mira televisión dice, bueno, estoy también parte de lo que fue la historia, Claro. ¿no? Como los compañeros de trabajo y todos los amigos que has tenido. Así que muchas gracias por eso. Sí, lo terrible de todo eso, que después se enojan porque yo los meto en los cuentos. Ese es el problema. Bueno. Han servido de inspiración para eso. Bueno, ahí estamos, Daniel. Linda charla, ¿no? ¿Le gustó, amigo? Sí, cómo no. ¿Vio que me cita? Sí, Allá están desesperados, me parece, muchachos, ¿no? como siempre. bueno. Termina el programa y después dan cuenta de las cosas ricas, que es una forma de Bueno. aprecio que tiene la gente que nos recibe en su hogar, y Malena realmente nos ha hecho pasar una buena tarde. No, yo les agradezco a ustedes porque me dieron la posibilidad de cocinar cosas que hace rato que no puedo hacer. Claro. Entonces, y además el tema de que, bueno, lo que ustedes están haciendo, que es registrar la historia de las cosas que pasaron, que si no están escritas o están guardadas en alguna de esas cosas, los que venimos después nuevos no lo sabemos.
Yo siempre digo, mis hijos aprendieron historia del pueblo gracias a que estaba don Jorge Echeverría, que la contaba. Claro. Y ahora, bueno, nos toca a nosotros contar lo que sabemos, lo poco que sabemos, ¿no? Pero sin mentir, porque si no después... Si Oscar no, dice después que- me dicen que miento, sí, sí. Bueno, Malena, gracias. No, gracias. Gente, gracias por soportar un programa más. Así ha sido este momento tan lindo con Malena, todos los nombres que nos han brindado, su historia. Nos quedó la parte de los cuentos que hace, pero en una futura entrevista ya vamos a hablar de la literatura también. Así que, queridos vecinos, será hasta una próxima entrevista aquí en Relatos de mi Pueblo.